Estudiantes, buenas tardes. Hoy avanzaremos el tema número 8, que lleva por título Factores que incidieron en los procesos revolucionarios anticoloniales indígenas, mestizos y criollos. Vamos a tratar en este tema aquellos factores que han iniciado estos procesos revolucionarios anticoloniales, es decir, contra los españoles. ¿Quiénes iniciaron estos procesos revolucionarios? Indígenas, mestizos, criollos. Las Guairas, las refinaciones de la plata en las Guairas. Los expertos en estas técnicas de fundición nativa eran los llamados guairadores, quienes para 1575 representaban 80% de los yanaconas. Bien, iniciada la colonia, sobre todo en esta región conocida como el Alto Perú, pues se descubrió este metal como es la plata, y cuando se explotó este mineral tenía que refinarse, es decir, extraer netamente lo que es la plata, y se utilizaba estos instrumentos que son propios de los nativos de esta tierra, inclusive utilizaban antes de la llegada de los españoles. Este se llama guaira, como ustedes pueden apreciar en la imagen. Es una técnica de fundición nativa que se utilizaba, reitero, antes de la llegada de los españoles, y los que utilizaban esta guaira se llamaban guairadores. Residían en Potosí, siendo considerados como los indios con mayores recursos que poblaban Potosí, pero el español, para sacar ganancias más altas, tuvo que tomar la estrategia de incrementar los productos que se comercializaban en Potosí, así como la coca y el maíz. Bien, aquí tenemos una imagen recreada de cómo se utilizaba antes la guaira en el tiempo de la colonia. Bueno, esto es una reconstrucción de la guaira que existió en tiempos de la colonia, inclusive antes de la llegada de los españoles. Bien, los indígenas o los guairadores que utilizaban esta técnica, pues en esos tiempos ganaban buenos recursos. Pero los españoles, al ver que los indígenas tenían o ganaban buenos recursos, lo que hacían era incrementar la comercialización de algunos productos. ¿Para qué? Para ganar más dinero. Eso hicieron los españoles con la comercialización de la coca y el maíz hacia los indígenas. La colonia en el siglo XVII-XVIII, Potosí y la minería en la colonia. En 1545 empieza la actividad minera en el Cerro Rico de Potosí tras el descubrimiento de las vetas de plata por el indio Diego Hualpa. Los primeros 30 años de explotación estarían basados en sistemas prehispánicos mediante la guaira y tocochimbos. Bien, en el año 1545 entonces empieza lo que es la explotación de la minería, sobre todo en lo que es la plata, en el Cerro Rico de Potosí. Este mineral accidentalmente fue descubierto por Diego Hualpa, un indígena, y una vez que se descubrió las vetas de plata en el Cerro Rico de Potosí, pues los siguientes 30 años se explotaron este metal en base o mediante la utilización de la técnica como es conocida como guaira. Ustedes pueden apreciar en la imagen de la parte inferior el metal, la plata. Sin embargo, a inicios de 1570 existe un cambio de método de las guairas a la introducción de la sogue. La introducción de la sogue surge por la baja cotización o baja ley de la plata en la época. Bien, luego de pasados más o menos 30 años, 1570, se utiliza otro producto para
no tanto para extraer el mineral, sino para hacerlo más limpio, es el azogue. Y esto surge debido a la baja cotización o baja ley de la plata en la época, o sea, ya no tenía muy buena cotización la plata, entonces tuvieron que utilizar otra técnica para extraer, para purificar lo que es la plata. Bajo este método de metales debían ser molidos y cernidos, el producto resultante debía ser mezclado con agua, sal y azogue. La plata se disolvía en el mercurio dando lugar a la formación de una pasta. De esta amalgama se separaba la plata mediante procesos de escurrimiento y por acción de sol. Más o menos ustedes pueden ver en la imagen cómo se extrae lo que es la plata. Lo que se debía hacer es moler lo que se extraía, los minerales. Pero ¿para qué todo este proceso? Para extraer netamente lo que es, o separar netamente lo que es la plata, que es el metal que se interesaba. Si alguna vez ustedes han ido a un centro minero, pues los metales no salen así enteritos, sino salen mezclados. Entonces, esta técnica es para separar justamente la plata, este mineral. Entonces, lo que se hacía era es moler todo ese producto que se sacaba, se lo cernía, y el producto que, bueno, se quedaba ahí, ¿no? Se debía mezclarlo con agua, sal y azogue. La plata se disolvía en el mercurio, dando lugar a una forma de pasta, algo sólido. De esta amalgama se separaba la plata mediante procesos. ¿Cómo se separaba de esta amalgama o de este tipo de pasta? Mediante escurrimiento o por la acción de fuego. Se lo calentaba y obviamente se volvía en un solo cuerpo la plata, y es así como se podía obtener la plata, el mineral, la plata puro, ya no mezclado con otros productos. Los ingenios de Potosí y las lagunas siglo XVII-XVIII. La amalgamación por azogue requirió la construcción de ingenios que estaban divididos por secciones donde se procesaba la plata. Sin embargo, para que éstas funcionaran se necesitaba una fuerza motriz constante. Para ello se usó agua. Bien, ustedes pueden apreciar durante la colonia un centro donde se trabaja lo que es el procesamiento de la plata. Entonces se instalaron ingenios que son propios de la minería para extraer ciertos metales. En este caso, durante la colonia estamos hablando de lo que es el mineral, la plata. El virrey Toledo ordenó en 1574 la construcción de una red de lagunas que recogerían las aguas de las cordilleras aledañas a Potosí. En base a un sistema de compuertas y canales serían transportadas a los ingenios para generar fuerza hidráulica y abastecer de agua a la población potosina que iba en constante aumento. Bien, para hacer uso de estas ¿qué se llama? De estos ingenios para trabajar en la mina, pues se necesitaba agua para ponerlos en movimiento. El virrey Toledo en 1574 estableció que se construían una red de lagunas, y ustedes pueden apreciar en la imagen, en la parte superior izquierda de ustedes, en esa foto o en esa imagen está marcado con un círculo amarillo, están las lagunas que abastecían de agua a la parte inferior, donde está más o menos como una especie de croquis de la ciudad. Y con eso, pues, con esa agua, pues, ponían en movimiento los ingenios en base a una fuerza hidráulica, es decir, en base a la fuerza del agua, y además abastecía de agua a la población de Potosí. Y ustedes pueden apreciar ahí, más o menos como una especie de plano, las casas construidas en Potosí durante la colonia. Según el demógrafo Daniel Paz, Potosí llegó a su tope poblacional histórico el año 1625, con 165.000 habitantes, siendo una de las ciudades más pobladas del mundo. Bien, la explotación de este mineral, la plata, era tan importante en ese tiempo, 1625, según el demógrafo Daniel Paz,
Él, bueno, es un estudioso de lo que es la cantidad de habitantes, la demografía. Más o menos hizo un cálculo que en el año 1625 vivieron, ustedes pueden apreciar en la imagen, en las faldas del Cerro Rico de Potosí, y construyeron una ciudad donde vivieron más o menos 165.000 habitantes, que en ese tiempo era pues una cantidad de habitantes muy importante y se creyó que era una de las ciudades más pobladas del mundo durante la colonia. La tierra y la mano de obra en la colonia. A inicios de 1600 se establecieron varias haciendas, principalmente en los valles de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, así también en el altiplano, en Omasuyus. Más de 170 estancias pasaron a manos de españoles, dando lugar al crecimiento de las empresas. ¿Qué ocurrió en otros lugares donde no se explotaba la plata? En los centros mineros. En otras regiones, sobre todo en los valles, como en Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, lo que se establecieron fue haciendas, es decir, la casa con sus diferentes dependencias donde vivían los españoles. Ustedes pueden apreciar en la parte inferior, vemos una hacienda en estas regiones, reitero, en Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Ahora, en el altiplano también se establecieron haciendas. Por ejemplo, en la provincia de Omasuyos, 170 estancias que pertenecían a los indígenas pasaron a ser parte de los españoles, y ahí también se construyeron haciendas parecidas a las que ustedes pueden apreciar en la imagen en la parte inferior. Lugares donde vivían los españoles desarrollaban todas sus actividades, aquellos que no se dedicaban a la minería. Las ventas y alquileres agrarios incluían también la mano de obra. Los caciques alquilaban a yanaconas. Los caciques eran autoridades indígenas y alquilaban la mano de obra de los yanaconas. Ustedes pueden apreciar ahí, son los yanaconas, una especie de sirvientes o de trabajadores agrarios o ganaderos indígenas que servían al español. Entonces los caciques, como autoridades indígenas, alquilaban la mano de obra de estos yanaconas o indígenas en favor de los españoles para el trabajo en sus haciendas o en otras ramas complementarias. El hecho de disponer de mano de obra y el control que ejercían los hacendados sobre el mercado permitió la formación de grandes dominios agrícolas, espacios donde en algunos casos se desarrollaban actividades complementarias como la producción textil de obrajes. Bien, otra actividad diferente al de la minería, diferente a lo que es las actividades agrícolas o ganaderas, es la producción de textiles de obrajes. De ahí viene el término o el nombre de la zona de obrajes, porque en esa región de la ciudad de La Paz se establecieron unas especies de fábricas para elaborar textiles, telas o elaboración de, como ustedes pueden ver en la imagen, hay mujeres trabajando en los textiles durante la época colonial. Justamente este otro tipo de trabajos también los hacían realizar los españoles a los indígenas con la idea de obtener mayores ganancias o obtener mayores ganancias, obviamente mayores recursos para su beneficio propio. Entonces todo ese tipo de trabajos desarrollaron los indígenas en favor de los españoles. Bien, con esto concluimos el tema. Será hasta otra oportunidad. Gracias.